Haxamea, familia Haxamea. Gracias, familia Peloc, por la alabanza. Acá justo tuvimos problemas técnicos, se nos quedó sin batería el parlantito. Pero justo, llegó justo. Así que bueno, vamos a prepararnos. Acá ya todos se tomaron asientos para que acá a ver si me veo más bonito. No creo. No creo porque... Ahí está. Bueno, familia. Vamos a comenzar con el estudio de este día tan particular, que es el primer día de panes sin levadura. Vamos a alejar un poquito la cámara. Ahí está. Bueno, familia, vamos a comenzar el estudio. Hoy tenemos una porción especial, que es el primer día de panes sin levaduras, que corresponde a lo que es Levíticos capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Pasa que acá yo en mis anotaciones tengo acá unas hojitas, pero bueno. Acá es Éxodo capítulo 12, ¿ok? Pero me gustaría que pudiéramos hablar un poquito hoy sobre Yeshua y la Pascua. Yeshua y Pesaj. Y poder ver cuál es la definición que tenemos nosotros como Yeshua representa la Pascua. O como la Pascua representa a Yeshua. ¿Y qué se nos viene a la mente, familia, cuando decimos Yeshua es la Pascua? ¿Qué se viene a la mente? Resurrección. ¿Qué más? El Cordero. Liberación, redención. Pero acá nuestra hermana dijo el Cordero. ¿El Cordero qué hace qué? Cuando hablamos de Yeshua, y lo primero que viene es Yeshua es la Pascua, el Cordero de Pascua. ¿Por qué? Porque quita el pecado del mundo. Eso es lo que siempre decimos. Juan el Bautista lo dice. Nos da vida eterna. Nos da vida eterna. Muy bien, Pablo. Ahora yo quiero que hagamos una cosa. Vamos a desafiar ese pensamiento, ¿les parece? Vamos a redefinir ese pensamiento, porque siempre lo que decimos es Yeshua vino a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a investigar eso. Acá ya me han hecho una carita como que no. Pero bueno, vamos a investigarlo, vamos a validar. Recuerden, familia, tanto lo que diga yo o cualquier otra persona, no nos crean. Valídenlo todo. Eso es lo que tenemos que aprender, familia. No ser, porque este dijo, yo voy para allá. No. Validemos. Y esa es nuestra función, familia. Bereanos. Tenemos que ser bereanos, exactamente. ¿Y saben quién eran los de Berea? Sí. A ver, ¿quiénes son los de Berea? Y los que no solo escuchaban, sino que iban a sus casas y verificaban que lo que decían. Muy bien, Conce, muy bien. Y adivinen qué. ¿Saben que Berea no era un pueblo de Judea? Estaban en el Imperio Romano, en Asia Menor. O sea que los bereanos eran creyentes que vivían fuera de Israel y ellos escuchaban a Pablo. Es como dice el More Rico, eran rápidos para oír, lentos para desechar. Ellos oían e iban y validaban en la Escritura. Así que eso es lo que tenemos que ser, bereanos. Y ser bereano quiere decir lento, o sea, rápido para escuchar, lento para desechar. Tengo que ir, estudiar, validar, y cuando yo valido la información, ahí puedo yo tener un panorama un poco más completo y decir, ok, lo que estoy escuchando, miren, ellos escuchaban a Pablo. ¿Y quién era Pablo? El sabio de los sabios, fariseo de fariseos, era un creyente en Yeshua, criado y estudiado a los pies de Gamaliel, el sabio más grande del primer siglo. Ellos sabían, pero ¿qué hacían los de Berea? Vamos a escuchar qué dice Pablo y vamos a ir a la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. Y por eso quiero desafiar este verso de Juan, capítulo 1, verso 29, que dice que Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿ok? Pero antes de hablar de Pesaj y de Yeshua tenemos que saber dos puntos dos temas que están muy presentes en Pesaj. Uno es el concepto de la Biblia. La Biblia va a tratar de tres temas básicos. ¿Cuáles son? Y vos no digas porque estás leyendo. Acá mi bro Aldo está al lado y está leyendo mis apuntes, así que él no va a poder responder. La Biblia podemos resumirlas en tres temas. Y esto tiene que ver con Pesaj, porque Pesaj tiene que ver con estos tres temas. Habla de una familia, habla de una casa y habla de una tierra. Ahora, ¿la familia quién es? Israel. Abraham es Adán. Porque si vamos de Génesis al Apocalipsis, ¿cuál es la primera familia? Adán. Después viene Abraham. Y después Isaac.
Cuando hablamos de una tierra, ¿de qué tierra estamos hablando? La tierra prometida. La tierra prometida. Primero el Edén. El Edén. Sería la tierra prometida. Muy bien, mi hermana Rosario, la tierra prometida. Y cuando hablamos de una casa, muy bien, Guada, el templo. O sea que vamos a ver que la Biblia va a hablar de una familia, una tierra, una casa. Pesaj habla de una familia, habla de una tierra y habla de una casa. Y no solo eso, sino que dentro del Pesaj vamos a identificar 4 temas muy importantes. 1, convenio. 2, justicia y bondad, que expresamos a través de este acto del Pesaj, la justicia y la bondad de Dios. Como Dios va a revertir nuestra vergüenza en honor. Y esto nos permite entrar al espacio sagrado de Dios, el templo. O sea que miren 4 temas que vamos a poder identificar en todo lo que es el Pesaj. Y todo esto va a estar representado en Yeshua como ese cordero de Pesaj. Ahora la pregunta es, ¿cómo ese cordero de Pesaj o eso que hizo Yeshua aplica a nuestras vidas? ¿Cómo ahora nosotros vamos a ser benefactores de esa acción que hizo Yeshua, que representa algo que viene a aplicar a nuestras vidas y que ahora nosotros tomamos la decisión si lo tomamos o lo dejamos? Y eso es lo que quiero que empecemos a investigar juntos, familia. Que me ayuden a investigar esto y tratar de hacer lo que hizo Pablo. Llevar este concepto, de entender el concepto de Yeshua como el Pesaj y cómo eso aplica a mi vida en un vocabulario simple. En un vocabulario que quizás muchas veces no tenemos ese vocabulario para poderlo explicar a otros. Entonces hoy me gustaría que entre todos pudiéramos tratar de buscar el vocabulario correcto para explicar este acto de la Gesed, de la misericordia de Dios que hizo a través de su Hijo Yeshua, para que nosotros podamos ser parte de la familia, ser parte de una tierra y tener acceso a una casa, al espacio sagrado del Eterno. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 1. Yo le voy a compartir aquí para los hermanos de internet, voy a compartir también la Biblia. Los de acá tienen que tener sus Biblias, para que los están presentes en papel. Vamos a ir a Juan, justo estoy en Éxodo 12. Si no, Sí, también, no importa, la Biblia como la tengan, digital, en papel, nunca salgamos sin nuestra espada. Vamos a ir a Juan, capítulo 1, capítulo 1, verso 29. Y miren lo que dice. Dice, capítulo 1, verso 29, dice, está hablando Juan presentando a Yeshua como el Cordero de Dios. Y dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ok. Si hay una coma, ¿qué quiere decir? Que está hablando de la misma persona, pero está hablando de un tema distinto de la misma persona. O sea que Juan reconoce que está viniendo Yeshua, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ok. Cuando habla del mundo, ¿qué entendemos con el mundo? ¿Qué entendemos cuando habla del mundo? ¿Que vino a quitar qué? de todo. El pecado de todo el mundo. Claro. Pero ¿saben una cosa? Cuando dice mundo, y si ustedes tienen sus Biblias para ver qué palabra es la que corresponde en el griego, es cosmos. Y la palabra cosmos, ¿a qué hace mención esto? Cosmos, recuerden, caos y cosmos. El orden perfecto de Dios. O sea, ¿y qué sucedió con el orden perfecto de Dios? A ver, familia, a ver los de internet pueden escribir, voy a abrir aquel chat, a ver los de internet. Hubo caos. Hubo caos. Nuestro hermano Fele dice, fue corrompido. ¿Por quién fue corrompido? Por Adán y Eva. Entonces ahora el pecado entró al mundo. Por el hombre. El caos entró al cosmos, al mundo perfecto. O sea, Juan no está hablando que vino a quitar Yeshua mis pecados personales. La Torá nos da perdón, pero hay algo que la Torá no puede perdonar. ¿Y cuál es? Es ese pecado que entró por Adán y Eva, que es la rebelión. Exactamente, el pecado de rebelión. Y el pecado de rebelión, ¿cómo dice la Escritura que es? La paga del pecado es muerte. Entonces, Yeshua
viene a quitar ese pecado. Pero vemos que Juan usa el término, he aquí el Cordero de Dios. Y ese es el vocabulario que nos permite conectar a Yeshua con Pesaj. Ahora tenemos que entender cuál es el propósito de Pesaj. Pesaj no tiene el propósito de quitar el pecado. Porque la Torá nos da ofrendas, cuando estudiamos las ofrendas, nos dice que hay ofrendas para el pecado, menos para el pecado de rebelión. Que Yeshua ahora él vino a quitar ese pecado. Juan está reconociendo, viendo a Yeshua, dice, este es el Cordero, que va a quitar el caos, la muerte del mundo. Eso es lo que está diciendo Juan. Exactamente, el pecado de la rebelión, la muerte eterna. Ahora esto es bien interesante, porque cuando ahora nosotros vemos, siempre lo hemos tomado a Yeshua como el Cordero de Pascua que viene a quitar mis pecados. Ok, acá vemos dos funciones de Yeshua. Juan está hablando de dos funciones de Yeshua. Una de que va a quitar el pecado y otra que va a ser el Cordero de Pesaj. O sea, podemos decir que un vocabulario podríamos decir como una imagen. O sea, el Cordero de Pesaj era una imagen de la función de lo que iba a venir a hacer Yeshua. No quiere decir que Yeshua fue el Cordero, sino que fue una representación de. Y eso es algo que tenemos que tener en claro, porque Juan está hablando en una metáfora, en similitud de. Entonces, lo que representa el Cordero de Pesaj es lo que va a representar Yeshua cuando muere. Ahora necesitamos, para entender eso, ¿qué necesitamos? Entender qué es el Pesaj. Y por eso yo quiero que vamos a ir a Éxodo, capítulo 12. ¿Quién quiere leer? Hoy le vamos a dar participación a los que están presentes. Hoy vamos a dejar descansar a los de internet. Vamos a los que están presentes. A ver, ¿quién quiere leer? Éxodo, capítulo 12. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 12. Y vamos a leer del verso 1 al 23. ¿Quién quiere leer? ¿Agus? Bueno, acá va a leer la Agus. Bueno, ya sé. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el día de este mes tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Adonai. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y ázimos
Y hacemos en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que preparéis lo que cada uno cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural de país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Adonai a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Muchísimas gracias, Agus. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Ahora cuando nosotros leemos el concepto, la esencia de Pesaj, no tiene que ver con redención del pecado, con perdón del pecado. Tiene que ver con libertad. Tiene que ver con redención. ¿Y qué sucedió acá? Acá el pueblo clamó. Recordemos un poco la historia de Israel. ¿Qué estaba sucediendo con Israel? Estaban en esclavitud, estaban oprimidos. Llegaron a un punto en que ellos clamaron y ellos dicen que se acordaron del Dios de sus padres en Egipto. Clamaron a ese Dios, Dios los escucha y envía un mensajero que es Moisés. Los trae libertad. O sea que cuando Juan está hablando de Yeshua como el Cordero, está hablando de que es ese, podemos decir, ese enviado, ese mensajero que envía el Eterno para traernos libertad. Ahora entendemos por qué que quita el pecado del mundo, del cosmos. Es que a través de él, ahora nosotros somos libres ¿de qué? De las consecuencias del pecado de Adán y Eva, que es la muerte eterna. Ese es el mensaje que quiere dar Juan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se relaciona Yeshua con el Pesaj y nosotros? Y este es algo que Pablo, a mí me sorprendió ver cómo Pablo presenta esta información en un vocabulario de acuerdo al contexto que Corintios entendía, que Éfeso entendía. Y recordemos que Pablo no le habló a los que viven en Judea, sino a quién le habló Pablo. ¿A quién le habló Pablo? ¿Dónde vivían los corintios? ¿Dónde vivían los de Efesio? Los gentiles. ¿Pero en qué área estaban? ¿En qué área geográfica? Miren, recuerden, familia, que necesitamos conocer. Muy bien, están en el Imperio Romano. Así es, mi hermana Ofelia, en Asia Menor, que era dentro del Imperio Romano. Corintios, Éfeso, Tesalónica. Las cartas que escribe Pablo no se las escribe a personas que viven en la tierra. Y me pareció muy interesante ver cómo Pablo, principalmente la carta de Corintios, está en el contexto de Pesaj. No la podemos leer fuera de ese contexto. Todo lo que habla en Primera de Corinto y Segunda de Corinto tiene que ver con la mesa de Pesaj. Y vemos cómo Pablo trae los mandamientos que aplican en el templo de Pesaj. Él los está enseñando y aplicando dentro de la comunidad de creyentes en el Mesías en Corintios. Por eso entendemos ahora que él habla de la mesa del Señor, él habla de que se sienta a la mesa, lo vimos en el estudio del sábado pasado, que hablamos un poquito sobre en el Shabbat Gadol, que hablaba, como vemos como Pablo, a uno de los mandamientos que dice que no cualquier persona se puede sentar a la mesa, sino que tiene que ser una persona que tenga la misma fe que nosotros, que sea moralmente puro. O sea, había condiciones que había que cumplir. Y esa persona se podía sentar a la mesa. Ahora esto es interesante porque vemos cómo Pablo está trayendo los mandamientos a la comunidad que vive fuera del ámbito sagrado que es Jerusalén.
Y ahora, eso me llamó mucho la atención porque Pablo usa un contexto, un vocabulario que esas personas entienden. Pablo es conocido como un buen abogado de migraciones. Ahora Pablo vemos que el vocabulario que él va a usar es un vocabulario que la audiencia original va a hacer que desee la libertad por medio de Yeshua. Pablo va a hablar de adopción, Pablo va a hablar de conciudadanía, de que ahora somos conciudadanos de los ¿quién? De los santos, que ahora nosotros tenemos herencia. Miren todo ese vocabulario y recuerden, la audiencia original de Pablo no eran principalmente judíos, eran gentiles, que eran esclavos, que estaban oprimidos. ¡Ey! ¿No parece igual a Israel en Egipto? Ahora, ¿cómo eso va a aplicar a nuestras vidas? Está bien, no estamos en un Egipto físico, pero hay un Egipto espiritual que nos ata. Y seamos nosotros mismos. Ahora Yeshua vino a librarnos de eso. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué representa la muerte y resurrección de Yeshua? La muerte representa nuestra liberación ¿de qué? ¿De qué nos vino a librar Yeshua entonces? Si no es del pecado, de nuestros pecados personales, ¿de qué vino a librarnos entonces? De la muerte. Ahora, establezcamos evidencias bíblicas. Porque es fácil decirlo, sí, de la muerte, pero si nos preguntan, pero por la Biblia, ¿cómo sabemos de que Él vino a librarnos de la muerte? ¿Cómo lo identificamos? ¿Sabemos cuáles son esos versos que van a validar que Él vino a librarnos de la muerte? No, bueno, vamos a hacerlo, familia, vamos a Romanos. Vamos al libro de Romanos, un libro bastante citado. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, verso 14. Miren lo que dice. Miren, aquí vamos a ir en Efesios, Romanos, aquí. Capítulo 5, del verso 14, 19 al 20. A ver, tomen nota de esos versos y los vamos a leer ahora. Vamos al capítulo 5, verso 14. ¿Quién quiere leer de los que están presentes aquí? ¿Guada? Ya está, democráticamente. El 14. Vamos a leer primero el 14, Guada, y después vamos a leer el 19. Primero el 14. El 14 solo primero. 14 solo primero, Guada. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron quebrantando un mandato con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Amén. ¿Qué dice? ¿Reinó qué? La muerte. ¿Desde quién? ¿Desde dónde reina la muerte? Desde Adán, dice. Desde Adán hasta Moisés. Y hasta el día de hoy, la muerte sigue reinando. Ahora vamos a leer verso 19 al 20, igual. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán hechos justos. La ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida, eternamente mediante la justicia de Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Amén. Miren qué interesante. Acá tenemos los versos que validan que Yeshua no vino a traer libertad de nuestros pecados personales, como si robé, si mentí, si hablé mal de alguien. La Torá nos enseña que eso tiene una forma de ser perdonado. ¿Cuál era la forma? Tenía que hacer una ofrenda en el templo, restituir lo que hice y recién presentarme delante de Dios. O sea, la Torá hay cosas que nos enseña que podemos tener un perdón. Pero hay algo que no podíamos ser perdonados, es de esto, de la muerte eterna. Del pecado original que viene desde Adán y Eva. Y aún más nosotros, y esto tenemos que tener en mente nosotros, que no somos parte, podemos decir, natural de Israel. No corre por nuestra, o quizás sí, no lo sabemos, pero si no somos israelitas, somos extranjeros. Ahora, ¿cómo esto va a aplicar como extranjeros para nosotros? Y ese fue el punto de que Pablo está tratando de explicarle a los creyentes del primer siglo. Cómo ahora ellos, no siendo naturales, son injertados con los santos al olivo santo. Romanos 11. Y este es uno de los puntos que tenemos que tener en claro. Entonces, Yeshua, de acuerdo a lo que nos dice Pablo, él dice, vino a vencer la muerte, que reina desde Adán.
Y Pablo presenta a Yeshua como el postrero Adán, como el último Adán, que viene a ¿qué? A rectificar lo que hizo mal el primer Adán. Ahora, ¿saben qué? Este es un cumplimiento de una profecía. Cuando vamos a Isaías, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 25. Capítulo 25, del verso 6 al 8. ¿Quién lo lee aquí? ¿Quién lo va a leer? 25 del verso 6 al 8. Natanael los va a leer. A ver, algo. Del 25 De capítulo 25, verso 6 al 8. dice: el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino. ¿Ese? ¿Sí? Suculento, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo y refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Elohim enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo y sobre toda la tierra, porque Adonai ha hablado. Amén, hasta el 8. Amén, está bien ahí. Wow, miren qué interesante. Romanos, ¿qué está diciendo? Pablo, ¿qué está diciendo? Yeshua va a ser el postrero Adán que va a vencer la muerte, que la muerte reina desde Adán, desde el primer Adán. Y miren lo que profetiza Isaías. Dice, y Adonai de los ejércitos hará en este monte. ¿De qué monte está hablando? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el monte del templo? El monte Moria en Jerusalén. Tengan esto en mente, familia, porque Pesach tiene que ver con espacio sagrado. Yeshua viene a restaurar una familia, una tierra, una casa. Isaías dice, Adonai de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. ¿Qué dice? ¿Un qué? Un banquete, Pesaj. ¿No hay un banquete en Pesaj? Qué interesante. En donde va a haber vino refinado, gruesos tuétanos, o sea que va a haber buen vino, buena comida, y dice, y destruirá ¿qué? La cobertura que está cubriendo los pueblos. No solamente está hablando de Israel, sino que está hablando ¿de quién? De las naciones. Nos incluye a nosotros. Y ese velo que cubre a las naciones. Verso 8, ¿qué dice? Destruirá la muerte para siempre. Y enjuagará Adonai el Señor, enjuagará Adonai el Señor toda lágrima de todos los rostros. O sea que está hablando de que el Eterno va a llegar un momento en que desde su monte va a ser un banquete en el cual estamos invitados todos los pueblos, porque dice, y que hará para todos los pueblos, y no solo eso, sino que también enjuagará las lágrimas de todos los rostros. Enjugará enjugará las lágrimas de todos los rostros, y dice, y destruirá la muerte para siempre. Aquí estamos viendo que puede estar relacionado con Pesaj. Y está hablando de quitar la muerte. O sea, al quitar la muerte quiere decir que hay liberación y redención para nosotros. Ese es el vocabulario de la profecía. Que ahora con Yeshua se está comenzando a cumplir, siendo él el postrero Adán. Y Pablo le está enseñando eso ¿a quién? A personas que están viviendo fuera de Israel. O sea que nos está hablando a nosotros. El mensaje de Pablo no fue dirigido a nosotros, pero es para nosotros. Ahora vamos a tratar de poner este vocabulario de Pablo en un vocabulario un poco más sencillo, en un vocabulario que nosotros podamos entenderlo de acuerdo a nuestro contexto cultural. Entonces vemos que la muerte tiene que ver con ¿qué? La muerte de Yeshua con la liberación de la muerte eterna. Ya marcamos los precedentes bíblicos, libro de Romanos y la profecía de Isaías. Ahora, la resurrección, ¿qué representa entonces? Representa el retorno del exilio. Ahora nosotros que estábamos exiliados, Pablo dice que nosotros, por ejemplo, como extranjeros, no teníamos heredad, no teníamos Dios, no teníamos promesa. ¿Y qué sucede? Ahora por medio de Yeshua podemos retornar del exilio que fue a causa de ¿qué? De la muerte.
Ahora nosotros podemos volver a la presencia de Dios. Él nos va a dar a través de la muerte de Yeshua, el Padre a través de la muerte de su Hijo, nos da acceso al árbol de la vida. Ahora entendemos por qué el velo cuando muere Yeshua se rasga. No es que ahora nosotros vamos a poder entrar al lugar santísimo, no. Es una señal. Recuerden, el templo es un microcosmos del Edén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la rotura del velo? Que ahora la humanidad, por medio del Mesías, tenemos acceso al árbol de la vida, a la vida eterna. Ahora, cuando nosotros entramos en este proceso de reconocer a Yeshua como el Mesías, ahora entendemos que nos vamos a convertir en una nueva criatura. Y vamos a experimentar la justicia a través de la Torah. Eso representa la resurrección del Mesías. El Mesías trae libertad de la afrenta, de la vergüenza por la transgresión del convenio. Ahora por eso vemos que Pesaj tiene que ver con convenio, con una rectificación del convenio. Y Yeshua viene a ser su muerte y su resurrección, representar esa libertad de que teníamos nosotros, o sea, la libertad de la muerte por causa de la desobediencia. Y eso era un acto de vergüenza, porque estábamos apartados del Eterno. Estábamos en el exilio. Recuerden, vocabulario del Antiguo Medio Oriente, el exilio, ser un extranjero, era una señal de vergüenza. Estábamos oprimidos. Vivimos en un mundo injusto. Y no solo eso, padecimos la destrucción del templo. La destrucción del templo representa que el pueblo se apartó de la presencia de Dios y que Dios ya no podía habitar entre medio de su creación porque no estaban las condiciones dadas de pureza ritual y principalmente la pureza moral. Había rebelión a sus mandatos, tanto de Israel como de las naciones. Entonces el templo fue destruido. Y esto es algo que nosotros lo podemos entender cuando vemos en Éxodo capítulo 12, vemos que ¿qué está haciendo? ¿Cuándo se está hablando del Pesaj? ¿Antes o después de que salieron de Egipto? Antes. O sea que el Eterno le está diciendo al pueblo, miren, yo los escuché, los estoy escuchando, escucho su clamor, ahora antes que ustedes salgan vamos a hacer un convenio. Por eso está el Cordero de Pesaj. Y esto fue antes de la salida. Una vez que ellos hicieron el Pesaj, el Eterno los libra. Y salen hacia la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 16, del verso 1 al 8, vamos a ver cómo el Eterno vuelve ahora a rectificar este convenio. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio, ¿cuándo fue escrito, familia? ¿Cuándo se escribió el libro de Deuteronomio? Casi al final de la muerte de Moisés. Ok, antes de la muerte de Moisés. ¿Y qué estaba por suceder con el pueblo? Estaba por entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? Preparando el pueblo, recordando el convenio que habían hecho sus padres y ahora ellos tenían que hacer el mismo convenio. Ahora vamos Era otra generación. Es no fue la- muy bien, Conce. ¿Por qué había otra generación? que murieron los 40 años en el Porque desierto. ellos no iban a entrar. ¿A causa de que la primera generación no entró? ¿Rebelión a qué? Rebelión, desobediencia. Desobediencia a los mandatos. Ok. Entonces, ¿qué tiene que haber ahora con esta nueva generación? Una renovación de convenio. Y Josué renueva ese convenio cuando entra a la tierra y ¿qué hacen? Celebran Pesaj. Capítulo 5 del libro de Josué. Wow, es interesante ver ahora cómo todo esto va cobrando un poco más de sentido el mensaje de que Yeshua es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, sí la muerte, siendo Él el Cordero que trae redención para su pueblo. ¿Ok? Entonces miren qué interesante esto. Vemos cómo ahora Yeshua está restaurando una familia, una casa, una tierra y a las naciones, que nos permite ahora a nosotros como extranjeros ser parte de esa tierra, ser parte de esa familia, ser parte de ese espacio sagrado. A través de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Bueno, eso lo íbamos a hacer muy largo. Si leíamos Deuteronomio iba a ser bastante largo, pero no quiero que perdamos el hilo del sentido, familia, de la esencia del mensaje.
Vamos a Efesios, capítulo 2. Vamos a ir a Efesios, Romanos, un poquito más abajo. Efesios, capítulo 2. Agus, ¿puedes leerlo? Capítulo 2, vamos a leer el verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en espíritu. Amén. Miren gracias, Agus. Miren qué es lo que dice Pablo. Ya nos está hablando a nosotros como extranjeros. Le está hablando a la audiencia original que son extranjeros y le dice, ustedes ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino que somos ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? A ver, familia. Familia de Dios. No, familia de Dios, no del Mesías. Y miren lo que dice Pablo. Ahora nosotros no somos más extranjeros. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que somos coherederos ¿con quién? Con Yeshua. Ok, vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 12. Y dice, y en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza, y sin Dios en el mundo. A ver los que tienen ahí que puedan acceder al estudio de la palabra. A ver, esto quiero. ¿Qué dice? Cuando dice mundo, ¿cuál es la palabra? ¿Cosmos o es otra palabra? No, cosmos. Cosmos. O sea, ok. Interesante, ¿no? Porque está hablando de que... ¿A quién nos está hablando entonces? Contexto, a los extranjeros. Donde dice, cuando nosotros no teníamos al Mesías, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ok, entonces, el mensaje de Pablo, llevando al Mesías como ese cordero del Pesaj, que esa muerte y resurrección viene a quitar la muerte eterna, Pablo lo está llevando en un contexto de un vocabulario de ciudadanía. Algo que una persona en primer siglo anhelaba y pagaba con su propia vida para tener la carta de ciudadanía del Imperio Romano. Y Pablo está trayendo y le está diciendo, miren, Pablo, recuerden, era un ciudadano romano. Y Pablo le está diciendo a esas personas que estaban en esclavitud, hay una ciudadanía mucho más importante que la de un ciudadano romano, que es ser conciudadano ¿de quién? De los santos. Por eso le dice, ustedes estaban alejados, no teníamos al Mesías, ahora nosotros tenemos al Mesías. Es interesante esto, ¿no? Porque Pablo está trayendo el mensaje en un contexto de la ciudadanía. ¿Y qué les parece si podemos nosotros analizar este mensaje para entender cómo aplica a nosotros que somos extranjeros a través de la ciudadanía? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Se preguntaron cómo es el proceso para adquirir una ciudadanía en un país? ¿Se han preguntado cómo en el Imperio Romano una persona accedía a la ciudadanía? Son buenas preguntas porque es el contexto que Pablo está usando para presentarnos a Yeshua como ese cordero que viene a traernos la redención y la liberación y va a vencer a la muerte eterna. Entonces tengamos eso en mente. Miren, algo más interesante que habla es con Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías, familia. Porque lo que está diciendo Pablo viene a ser reforzado con lo que dicen los profetas. Y miren lo que dice Zacarías, capítulo 8. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 8. Verso 23. Vamos a ir al verso 23. Aldo, ¿puedes leerlo? A ver, sí.
Dice, cuando este tiempo venga, mi palabra será cumplida si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarraran al manto de un judío y dirán, iremos contigo porque hemos oído que Adonai está contigo. Amén. Miren lo que dice Zacarías, dice, así ha dicho, ¿quién me ha dicho? Adonai de los ejércitos, que en aquellos días, o sea, en los días postreros, en el final de los tiempos, dice que 10 hombres, ¿de dónde? O sea que son 10 hombres extranjeros. ¿Se agarrarán del manto de quién? Del judío. De un judío. ¿Ese judío cómo se llama? Yeshua. Y dice, e iremos con vosotros. O sea, ¿a quién le está diciendo? O sea, miren, empieza hablando en singular y después termina hablando que estas 10 naciones dirán, iremos con vosotros en plural. Porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea que está hablando que estas naciones van a reconocer que Dios está con los judíos, de que el Mesías es judío y que ahora todo aquel que cree en el Mesías, de acuerdo a lo que dice Pablo, somos conciudadanos con los santos. Somos parte de Israel por una ciudadanía a través del Mesías. Miren lo que dice Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel para reforzar esta profecía. Ezequiel capítulo 47. Y es interesante porque Ezequiel habla mucho del templo. Y miren cómo culmina en el capítulo 47 del verso 21 al 23. Guada, ¿lo puedes leer? Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Perdón, ¿qué versículo? 21 al 23. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Echaréis sobre ella suertes por herencia para vosotros y para los extranjeros que vivan entre vosotros, que entre vosotros hayan engendrado hijos. Los tendréis como israelitas naturales. Echarán suerte con vosotros para heredar entre las tribus de Israel. En la tribu donde vive el extranjero, allí le daréis su herencia, dice Dios el Señor. Amén. Muchas gracias, Guada. Miren qué interesante. Miren la profecía que habla Ezequiel. Ezequiel está hablando en tiempos del milenio. Está hablando del... Miren, Ezequiel, desde el capítulo 40 al capítulo 47, habla del templo milenial. Y está hablando de los tiempos futuros, cuando el Mesías reine y dice qué va a pasar, que las tribus van a recibir su heredad, cada una su porción. Y no solo ellos, sino ¿quién? Nosotros, los extranjeros. Y que cada uno de nosotros, dependiendo en el lugar donde moremos dentro de la tierra de Israel, seremos tomados como naturales de los hijos de Israel. Cada uno conforme a la tribu en donde yo esté viviendo, cada uno de nosotros esté viviendo. Unos vivirán con Dan, otros con Gad, otros con Judá, otros con Leví, otros con Ahí, Naftalí, muy bien, con Simeón. Entonces, ahora nosotros que éramos extranjeros, ¿qué dice Pablo? Somos conciudadanos. Ahora va a haber un proceso de que nosotros tenemos que iniciar un proceso de adquirir una ciudadanía por medio de ¿quién? De Yeshua. ¿Por qué? Porque ahora, como dice Ezequiel, vamos a ser nosotros considerados parte del pueblo. Y cada uno de nosotros va a ir a una tribu. Y dice, van a ser naturales. No importa que sean extranjeros. ¿Saben qué, familia? Cuando una persona inicia el trámite de ciudadanía y cuando lo termina, deja de ser extranjero y legalmente pasa a ser ciudadano de la nación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo adquirir una ciudadanía. ¿Cómo es adquirir una ciudadanía de acuerdo a un país? Obviamente que esto varía de acuerdo a los países. En unos es más fácil, otros un poquito más complicados, otros son directamente imposibles, pero hay algo que tiene en común. ¿Cualquier extranjero puede ser ciudadano del país? ¿Qué dicen, familia? A ver los que están en internet y los que están acá. ¿Cualquier persona puede ser ciudadano? Pongo 2 países como ejemplo. A ver, pon el... Argentina, sí. Ajá, Cualquier persona puede ser ciudadano argentino. ajá. Pero ya en Estados Unidos ya no. Ajá. Porque ahí, digamos, para ser argentino no es obligatorio aprender la Constitución. Y para ser estadounidense es obligatorio aprender la Constitución. Ok. Creo que es así. Buen punto, porque vemos 2 países. Y pusiste muy buen ejemplo, Aldo, en la mesa. Un país como Argentina que para adquirir una ciudadanía, la verdad es bastante sencillo a comparación con Estados Unidos. Pero cualquier persona puede ser ciudadana, cualquier extranjero puede solicitar la ciudadanía.
Sí, no importa en qué país. Pero hay requisitos para adquirir esa ciudadanía. Hey, familia, ¿no sucederá lo mismo al adquirir la ciudadanía de Israel? Todo, dice... Por lo menos 2 años dura el trámite. de los Ella papeles. lo hizo. Ok, muy bien. Entonces tenemos acá a alguien que lo hizo. Oh, interesante, pero miren qué interesante. Cualquier extranjero que venga a visitar Argentina y dice, me gusta la Argentina, me quiero quedar a vivir, ¿tiene la opción de gestionar la ciudadanía? Sí, puede acceder. Las naciones, ¿podemos acceder a la ciudadanía de Israel por medio de Yeshua? Sí. Sí, por medio de Yeshua podemos. Las naciones. Miren lo que está diciendo Pablo. Le está hablando a los extranjeros. Ahora nosotros, por Yeshua, podemos. Eso sí, ahora que estamos por entrar, hemos dicho, amamos Israel, reconozco que Yeshua es el Mesías, yo quiero ser parte de Israel, tengo la opción de ser parte. Pero, Hay requisitos. muy bien, hay requisitos que cumplir. Y ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Porque eso es lo que sucede con una ciudadanía. Cuando un extranjero quiere ser ciudadano argentino, tiene que venir, hace un periodo de 90 días como turista. Después de esos 90 días, ¿qué tiene que hacer? Sacar un permiso de residencia Sí. por un tiempo hasta que le dan una residencia permanente. Y una vez que tiene la residencia permanente, puede ahí, recién ahí, empezar los trámites para gestionar la ciudadanía argentina. Y ahí empieza otro proceso en el cual hay que presentar antecedentes judiciales. De un país a otro. Muchos se casan porque les es más fácil. Oh, buen punto, muy buen punto. Oh, tienen un justificante. Hay un justificante para que la persona pueda acceder más fácil a la ciudadanía. Pero supongamos que hay alguien que no se casa, que dice, me gusta la Argentina, pasa su periodo de 90 días como turista. Que son estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes pasan sus 90 días como turistas, después gestionan un permiso de permanencia y después de eso tienen una residencia permanente. Pero ¿saben qué? Cuando una persona es residente, en el DNI, ¿qué dice? En el documento, ¿no? En el documento, acá documento nacional de identidad, para que otros países, porque hay hermanos de Colombia y de México. El documento, ¿qué dice de la persona que hizo la residencia? Ciudadano. Extranjero. Un cartel rojo grandote, margen superior derecho, extranjero, dice. Si estuviéramos en el primer siglo, ¿eso sería qué? Vergüenza. Vergüenza. Y es, o sea, marca una diferencia hasta hoy en día, más allá de que no tenga vergüenza, marca una diferencia. No tiene un extranjero el acceso a todas las cosas como un nativo, tiene que pasar por otros. Ok, interesante. O sea, porque ahora ese documento te dice, eres residente, pero aún tienes el carácter de extranjero. No eres nacional. Tienes otro número de identificación. Tienes un cartel rojo en tu documento que te dice eres extranjero. Aparte tiene un vencimiento. Aparte tiene un vencimiento porque tenés que estar renovándolo cada tanto. Tenés que estar renovando tu residencia cada tanto hasta que logras obtener la permanente. Pero lo mismo, tienes la permanente, eres extranjero. ¿Puedes acceder a algunos beneficios? Sí, como ciudadano, pero no a la plenitud. No puedes ser plenamente considerado ciudadano de un país. Entonces esto es algo bien interesante. Porque ahí, como dice Pablo, y algo que puso Pablo en la mesa, dice, muchos se casan para obtener esta ciudadanía. ¿Por qué creen que es esto? Porque hay un justificante para que la persona pueda acceder de una forma más rápida a la ciudadanía. No quiere decir que no tiene que pasar un proceso en el cual, como decía nuestra hermana Conce, tiene que traer antecedentes penales del país de origen y del país en residencia. Tiene que justificar ingresos si la persona puede sostenerse en la Argentina. Si está casada es más fácil porque me sostiene mi esposo o mi esposa, o es una familia y alguien trabaja, entonces hay un justificante. Hay un lazo con el país. Si una persona, hombre o mujer, se casa con una nacional del país, hay un justificante que dice, ok, tiene una relación de convenio, recuerden, matrimonio de convenio con un argentino, con un estadounidense. Entonces, se le va a allanar un poquito más fácil la ciudadanía.
pero no quiere decir que no va a tener que pasar por un proceso. Quizás largo, quizás costoso, pero más fácil. Imagínense una persona que no tiene esa posibilidad de tener un lazo en el país, sino que es un extranjero, es mucho más complicado. Porque tiene que demostrar ingresos, tiene que invertir mucho más dinero para justificar esos ingresos. Mínimamente tiene que tener una empresa. Y es mucho más demorado el trámite. ¡Wow! Ahora entendemos lo que Pablo está enseñando a los corintios. Entonces ahora entendemos que en nuestra vida como extranjeros, al adquirir esta ciudadanía, el primer paso que tenemos que dar como extranjeros, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso? Una declaración. Muy bien, ¿una declaración de qué? Digamos, no sé, en este caso de fe, no más de acá. Una declaración de la fe. Sí, adelante. Pero acá es del pacto, es el que un pacto, ¿no es? Ok, ahora yo decido ser parte de ese convenio, Hay un pacto. pero hay un vocabulario que nosotros decimos a la hora como extranjeros que nos va a atar a Israel. Yeshua. Muy bien, Conce, Yeshua. ¿Con qué palabras? Miren, vamos a ir a Romanos capítulo 10. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos 9. Ah, dale, bro, dale. No hay que Romanos 9, para, antes de llegar a Romanos 10, obvio, él dice que él pone en claro quién es Israel. Acerca, a ver, lo tengo, que dice, el de la... Romanos 9, Romanos 9 sí dije, dice a quienes pertenece la adopción como hijo, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías. ¿Verso qué versículo es? Romanos 9, 3, 4. 4. Dale. Es, Interesante, gracias, bro, por poner eso, porque miren qué interesante. Pablo está hablando de ciudadanía. Al hablar de ciudadanía, entonces, está poniendo en claro quién es la ciudadanía, de quién tienen los beneficios como ciudadano. ¿Y quién es? Israel, de donde proviene Yeshua como judío. Ok, entonces en el capítulo 10, vamos a ir al capítulo 10. Si confesares con tu boca que... Muy bien, Conce. Muy bien, se me adelantó la Conce aquí. Bien aquí, capítulo 10, verso 10 al 13. A ver, ya que lo leyó Conce, fuerte y claro, Conce. El 13... Del 10 al 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Miren lo que es. O sea, cuando nosotros reconocemos que Yeshua murió y Dios, el Padre, lo resucita entre medio de los muertos, esa es nuestra confesión de fe, en donde dice que ahora nosotros nos seremos salvos. Perteneceremos a la salvación. Contexto de primer mundo. ¿Qué es ser de primer mundo? Primer siglo. Ser salvos era ser parte de una nación. Dejar mi estado de extranjero y poder, como dice, ya no hay judío ni griego. Porque por medio de Yeshua tenemos nosotros los extranjeros la posibilidad de iniciar nuestro proceso, nuestro trámite de carta de ciudadanía, hablando en términos del día de hoy, iniciar nuestra carta de ciudadanía con un justificante que es Yeshua, y porque nosotros lo reconocemos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que al ser el Hijo de Dios, Él murió y el Padre lo resucita. Reconocemos que el Padre es el único Dios verdadero que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Wow, esto es interesante, porque ahora inicia nuestro proceso reconociendo a Yeshua. Listo, iniciamos nuestro trámite de la residencia permanente en Israel. Ahora, ¿cómo sigue este proceso? ¿Cómo creen ustedes que sigue este proceso? A ver, familia, igual los que están en internet, ¿cómo creen que sigue este proceso? Ahora nosotros reconocimos a Yeshua.
Reconocer a Yeshua nos abre la puerta para nosotros iniciar nuestro proceso de ciudadanía. A nuestra residencia, podríamos decirlo, como extranjeros. Hechos 15. Hechos 15, verso. Vamos a Hechos 15. Bien ahí, bro. Bien ahí. Está en la jugada. Acá lo están acusando de que lee de la hoja. No creo que sepa. Miren, familia, cómo está en mi hoja. No creo que pueda leerlo. Pero estamos en la jugada con mi bro acá. Estamos en la jugada. Vamos a ir a Hechos 15. Hechos 15. Y ya que acá el bro lo dijo. Está como secretario que lo lea. Lector. Hechos, capítulo 15, del verso 19 al 21. Dice, por tanto opino que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstenga de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes le prediquen por todos los días de reposo, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. Amén. Wow. Miren qué interesante. Ahora nosotros somos extranjeros. Reconocemos a Yeshua. Ahora eso nos da la posibilidad de ser parte del pueblo. Ahora que dice el concilio de los creyentes en el Mesías, ok, a los gentiles vamos con un proceso. Poco a poquito vamos haciendo este proceso de ciudadanía, en donde lo primero que se nos piden, ¿qué es? No comer de los ídolos, abstenernos de las comidas de los ídolos, la fornicación, de lo que es, digamos, no kosher, de las cosas que no son muertas de la forma correcta, y de no comer sangre. Contexto de pureza moral. Entonces, lo primero que se nos dicen, ok, ahora que ustedes extranjeros, que éramos advenedizos, no teníamos promesa, no teníamos Dios, no teníamos al Mesías, ahora al reconocerlo, nos dicen, ok, iniciaron el trámite. Hacer esa declaración quiere decir que nosotros aceptamos iniciar el trámite de nuestra carta de ciudadanía, pero por ende tenemos que pasar por un proceso, que es lograr primero nuestra residencia. ¿Cómo la logramos? Los sabios del primer siglo, creyentes en el Mesías, y Santiago, que era el hermano de Yeshua, dice, bueno, el primer paso es que se abstengan de todo lo que es inmoral. Que ahora el extranjero que se une a nosotros viva de una forma moralmente correcta. ¿De acuerdo a qué? A la Torá. Porque después él dice, cada día de reposo ellos vendrán y escucharán y la Torá, las palabras de Moisés. Y esto me hace acordar a algo que me leyó mi esposa hace poquito, sobre el sabio del segundo siglo, el Rab Akiva. El Rab Akiva era un rabino que era un converso y se convirtió en el sabio más influyente del segundo siglo de Israel. Nació en el año 50, o sea que a los 20 años él era contemporáneo con la destrucción del templo. Y este converso, este rabino que era converso, se convirtió cuando él vio una gotera caer sobre una piedra. Y veía como esa gotera, gota a gota, iba moldeando ¿qué? La piedra. Y él dijo, la Torá es como esa gota que va formando el corazón del hombre. Y eso fue lo que hizo que esta persona que era extranjera se convirtiera al Dios de Israel y se terminara de convertir en uno de los sabios más influyentes del segundo siglo. Porque la esposa era la que era... La esposa, exactamente. Ella era, y miren, la esposa le dijo, ve y estudia. ¡Wow! Es interesante ver esto. Porque, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Lo mismo que el Rab Akiva, diciendo, vengan los extranjeros sábado a sábado, porque la Torá es como una lluvia, un rocío que cae, y ese rocío va a ir moldeando el corazón del hombre. Ese es nuestro proceso de ciudadanía. Para llegar al final del trámite, ¿y cuál es la final del trámite? Es llevar la señal del pacto. Abraham vemos que le sucedió a eso. Abraham conoce al Eterno, obedece al Eterno, pero ¿cuánto tiempo llevó para que Abraham pudiera tener la señal del pacto?
No, Cuando 20 tuvo el hijo, ¿sí? Cuando tuvo el hijo, 24 años. Desde que el Eterno dio la llega, promesa. le dio la promesa, que el Eterno vino al encuentro de Abraham. ¿Abraham qué era? Exactamente, ¿Abraham qué era? ¿Un extranjero? Era un extranjero. Dios lo escoge. Sal del Ur de los Caldeos, le hace una promesa, hace un convenio, pero para que se convirtiera en un hebreo, legalmente un hebreo, pasaron 24 años para que Abraham tuviera la señal del pacto. Esa es la señal del fin del trámite de la ciudadanía. Ahora entendemos cuál era el problema en el primer siglo, cuando muchos de los fariseos, o mejor dicho, de los conversos al judaísmo, y que creyeron en Yeshua, los prosélitos, imponían la circuncisión como salvación. No, no es por salvación. Eso quiere decir que yo he terminado mi proceso de ciudadanía y ahora esa es la señal legal del convenio. Y eso es lo que a mí más me llamó la atención al ver cómo ahora Pablo está presentando la muerte y resurrección de Yeshua como un abogado de migraciones, diciendo, oye, ustedes extranjeros tienen la posibilidad de ser parte. Todos tenemos esa posibilidad. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos acceder a esa ciudadanía o no queremos esa ciudadanía. Y pasar desde el inicio del trámite al finalizar el trámite, hay un largo proceso. ¿Cuánto puede tardar una ciudadanía, Conce? Pues 2 años. Entre 2 años. O quizás más. Porque uno nunca sabe en el medio qué puede llegar a acontecer. Porque antes que mandan el papel, hasta que reviene el papel al país, o sea, ese es el tiempo que... O sea, una oficina de allá, el tiempo que dure en mandar el papel para acá. O sea. Exacto. Miren qué interesante. Mínimo, una ciudadanía en Argentina puede tardar 2 años. Quizás más. Porque hay que buscar documentación. Hay que traer documentación del país de origen. Que no la tengo que mandarla a traer. Las partidas de nacimiento de un país al otro. Miren qué dificultoso es. No solo eso, sino que hay un proceso también en la Carta de Ciudadanía. Que el proceso es, cuando la persona inicia, tiene que presentarse en tribunales seguido. Sí. Para ir a buscar un papel, para firmar un papel, para traer otro papel, para después decir, no, tienen que traer otro, y es todo un ir y venir, es todo un proceso. Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto. Exactamente, y si no lo haces... Es que te dan la lista de todas las cosas. Muy bien, hay una lista de requisitos para cumplir y ser parte de la ciudadanía en un país. Y uno tiene que ir cumpliendo y como decía acá mi bro, hay que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer. Me guste o no me guste, lo tengo que hacer. Por ejemplo, pedir la partida de nacimiento a otro país, a mi país de origen, y es un dolor de cabeza. Tienes que tener una persona dispuesta a hacerte el trámite ese, que tenga el tiempo. Entonces, para que te lo haga. pero sé que eso es un dolor de cabeza y quizás no estoy de acuerdo con eso, pero tengo que hacerlo, porque es parte de los requisitos. Y no solo eso, sino que también dentro de este proceso de ciudadanía hay algo que sucede cuando alguien pide la ciudadanía, por ejemplo en Argentina. Va a llegar un punto en que la persona tiene que publicar en el periódico 2 anuncios, en donde deja claro que yo, fulanito de tal, estoy solicitando la carta de ciudadanía, mis padres son tal, mis padres es tal, nací tal fecha, este es mi número de documento. Aquel que se oponga, preséntese en el tribunal 1, 2, 3. Wow, o sea, tengo que hacerlo público. ¿Y ahora qué pasa si aparece alguien que dice, yo la conozco a esa persona y no le den la ciudadanía? Los antecedentes. No solo los antecedentes, sino que hay alguien que venga y diga, no, yo me opongo. Wow. Porque quiere. Por solo querer, No es por solo querer, sino porque, por ejemplo, hay una persona que me conoce y que sabe que yo no ando en buenos caminos. Por eso te digo, los antecedentes. No solo los antecedentes penales, porque me pueden salir que son buenos. Pero si hay alguien que yo, por ejemplo, lo estafé, no está en mis antecedentes, pero va a decir, no, esa persona a mí me estafó. O sea, yo no cumplí algo, cometí un daño, alguien me va a exponer. El enemigo me va a exponer.
ámense los unos a otros como yo los he amado. Amén. ¿Cómo sabes que una persona está con Dios? Porque se aman los unos a otros. Exactamente. Pero ven que el proceso ciudadano, hay hay una cuestión que nosotros no considerábamos, que lo mismo está sucediendo en las Escrituras. Porque va a llegar un momento que el acusador va a estar al lado del juez, del rey, y va a dar testimonio de nosotros. Pero al lado nuestro va a estar un abogado, que es el hijo del juez, va a decir, yo los conozco. Sí, él era así, ahora él fue distinto. Porque él hizo todo el proceso. Miren qué interesante. Las cartas de Pablo están básicamente en ese proceso, porque siempre está hablando de no hagan como lo que hacían antes, que eran fornicarios, y ese es el listado, ¿no? Exactamente, muy bien, Conce, muy bien. Ahora entendemos las cartas de Pablo en un vocabulario que nosotros lo podemos entender. Esa moral. Exactamente. ¿Qué era lo que nos ataba a esa vieja ciudadanía que teníamos, esa vieja masa que teníamos? Ahora somos una nueva masa. Somos, ahora cuando nosotros dejamos esa ciudadanía de inmoralidad, que éramos extranjeros, sumidos en el pecado, en la muerte, ahora por Yeshua tenemos acceso a la vida eterna, a la promesa que Dios le ha dado a su pueblo. Ahora nosotros somos considerados parte de ese pueblo. O sea, ahora vemos, familia, no sé si se están dando cuenta de cómo el Eterno está lidiando con nosotros y nos está llevando en un proceso en el cual hoy lo podemos marcar de acuerdo a un proceso de adquirir una ciudadanía. El mismo proceso que una persona hace para adquirir una ciudadanía, lo mismo lo podemos hacer nosotros en nuestra fe. Lo cual indica que, como decía acá Aldo, son cosas que yo tengo que hacer, requisitos que tengo que cumplir, hasta llegar a terminar el trámite. Puede llevar un año, puede llevar 6 meses, puede llevar años, pero todo depende de ¿qué? De mí. Si yo estoy dispuesto a cumplir con esos requisitos. Si yo estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer. Miren, familia, hay algo bien interesante con esto de los trámites de ciudadanía, que humanamente el costo para hacer una ciudadanía es altísimo. Porque hay que pagar aranceles en el país de origen, y hay que pagar aranceles en el país que yo quiero tramitar mi ciudadanía. Porque hay documentación que yo tengo que traer del país de origen. O sea, es costoso y cuesta hacer una ciudadanía. Ahora, acá hay una gran diferencia con la ciudadanía que Dios nos da. ¿Cuál es el precio? ¿Ustedes qué creen, familia? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por esa ciudadanía? ¿Cuál es ese precio? Obediencia. Obediencia. Puede ser. ¿Qué precio? ¿Cuál es el precio para nosotros? El cambio de vida. Cambio de vida. Pero hablemos claro, familia. ¿Hay un precio que nosotros podemos pagar para ser conciudadanos de los santos? No, no hay un precio. ¿Y quién pagó ese precio por nosotros? El Padre, por medio de la sangre de su Hijo. Por medio de Yeshua. Él, por la vida de su Hijo, pagó el precio por nosotros. Ahora entendemos por qué Yeshua es comparado con el Cordero de Pesaj. Porque Él nos redime, nos compra. El Padre nos compra a través de su Hijo, quien cargó nuestras aflicciones, quien cargó nuestra vergüenza, quien nos saca de la vida, de la muerte, perdón, de la vida y la muerte eterna, y nos trae a la vida eterna. Wow, esto es increíble, familia. Porque ahora entendemos el proceso que tenemos que pasar. Y hay cosas que quizás no nos gusten. Ese cordero que fue muerto en Pesaj, dice que la sangre de él cubría los dinteles de la puerta, y allí, cuando se veía esa sangre, no llegaba la muerte a ese hogar. O sea, entonces la sangre de Yeshua nos libra de esa muerte. Él es el cordero. A través de su muerte, su sangre es derramada sobre los dinteles, por decir, para que pasando el ángel de la muerte no nos llegue a nosotros. Así es. Lo podemos ver ahora. No sabemos si Moisés habrá tenido esa misma visión o ese mismo pensamiento. ¿Viste? Pues no sé si Pesaj se la va a cubrir, pasar por alto. Es como hablamos al principio cuando nos conocimos. Que como que Yeshua, como decía, realmente Yeshua es el cordero que quita el pecado del mundo, nuestros pecados. Y ahora podemos ver que Yeshua no hace parte de una nación, de un pueblo,
pero y a su vez nos cubre, ¿cierto? Así hace pasar de largo a la muerte, hace pasar de largo para que no haya. Entonces estamos cubiertos por esa parte, pero va a llegar un momento en Yom Kippur que se va a descubrir todo eso, y bueno, va a decir, bueno, si tus pecados fueran como la grana, serán blanquecidos como la blanca nieve, pero siempre hay un proceso de Yom Kippur que nosotros debemos presentarnos ante el Eterno y rendir cuenta ante Él para ver si realmente lo que ha hecho Yeshua nosotros realmente lo valoramos o no, para poder tener ese perdón ante el Eterno, y para eso tenemos que ser parte de ese reino. Amén, exactamente, bro. Estás en lo correcto. Hay que ahora un proceso. Sí, Yeshua nos libre de la muerte eterna, pero ahora somos nosotros quienes tenemos que poner en orden nuestra vida delante del juez. Bueno, pero es lo que te vuelvo a decir, es lo que Pablo constantemente habla en su carta. Le está hablando del pecado cotidiano, por decir. Exactamente. El que robó, que ya no robe más, que el que mienta, que ya no mienta más. O sea, él sigue luchando con esos nuevos ciudadanos a que ya dejen su manera de vivir, su antigua manera de vivir, y que inicien una nueva, son ahora nuevas criaturas, una nueva creación. Las cosas viejas pasan. Ajá. Y aquí todo es hecho. Ahora, buen punto, cosa que acaba de decir. Ahora, cuando una persona adquiere una ciudadanía, ahora esa persona en ese país se convierte en ¿qué? Un nuevo ciudadano. Un nuevo ciudadano, una nueva criatura, una nueva persona en el país de residencia. Ahora tenés que hablar como se habla en ese país, digamos. Exactamente. Lenguaje. Tenés que vivir como se vive en ese país, hablar en el lenguaje, someterte a las leyes de ese país. Igual, como extranjero lo tenías que hacer, pero ahora aún cuando uno tiene la ciudadanía, uno tiene mayor responsabilidad, porque ahora uno juró que iba a obedecer la Constitución Nacional de ese país. Sí, porque a uno lo llevan a que haga un juramento. Exactamente. A mí me llevaron a que hiciera un juramento. Y el contexto del primer siglo, que era el de declarar en un lugar donde no era un gobierno que era establecido por Israel. Tenías que Entonces estaba en contra de Roma. Y bueno, yo creo que ahí, y creo que la valentía de ellos, de declarar, como la declaración de fe romano, sabiendo que no era Herodes, no eran ellos los que daban la vida, ¿cierto?, después de la muerte, sino que era el Dios de Israel. Nosotros hoy podemos declarar y podemos gritar los cuatro vientos, pero en aquel contexto yo creo que no. Y el vivir, no tan solo, digamos, declararlo, sino el vivir. Por eso cuando muchos usamos el pasaje de Colosenses, creo, que dice que nadie te juzgue en comida, en bebida, o en día de fiesta, de luna nueva, un día de reposo. Que nadie te juzgue, que vos ahora que eres como gentil extranjero, y ahora que ser parte de la ciudadanía y querés empezar a cumplir todos los preceptos del Eterno, y dice que nadie te juzgue por querer vivir como un israelita y ser parte de Dios, digamos. No entiendo bien el contexto de esa parte, me lo puede explicar, pero no sé si quién es que lo juzga, el gentil que juzga al gentil por querer guardar una ordenanza que son del Eterno, o el mismo judío que juzga al gentil por querer guardar lo que el Eterno le permite guardar a través de Yeshua. Buena pregunta, pero el hecho es que ahora estamos mostrando el punto de que ahora el extranjero tiene que hacer lo mismo que hace él natural. Claro. Guardar luna nueva, guardar los días de reposo, guardar las fiestas, lo mismo que hace el natural. Después lo otro es por un tema de estudio. pero vemos que wow, buen punto que traes. Ahora, ya miren. es domingo, ahora es sábado. Ah, exactamente. No solo eso, ahora ya no son las fiestas que nosotros teníamos por tradición, sino que son las fiestas del Señor. Levítico 23. Sí. Ah, empezamos todo un proceso de cambiar nuestro estilo de vida, hacer una nueva criatura. Que puede ser, por ejemplo, como estaba diciendo Aldo, el sentarse ahora, no decir ya no me siento en la mesa del César. Esto era una traición. Así es. Era públicamente estoy casi que poniendo en vergüenza al culto. Al culto imperial. Wow, o sea que ahora yo gestionar una ciudadanía nueva, yo estoy trayendo vergüenza al imperio. Obviamente, es un proceso que va a costar y va a doler, pero ¿saben qué es la bendición, familia? Que Dios pagó ese precio con la sangre de su Hijo Yeshua. ¿Y saben qué? Los salmos Halel, los salmos que se cantan
en Pesaj y en cada festividad hablan de esto. Vamos al Salmo 16 y quiero que los leamos. Del Salmo 16 vamos a leer 116 al Salmo 118. Así que vamos a empezar. Voy a empezar por este lado. Voy a empezar por acá, por mi esposa. 116. Vamos a leer el Salmo 116. Todo el Salmo 16. Tenemos tiempo, familia. Todavía estamos en el primer día de panes sin levadura. Déjenme que aquí busco Salmos para compartirle a los hermanos. 116. Salmos 116. Ahí, Salmo, el libro, aquí. Salmo 116. Adelante. ¿Todo el salón? Todo el Salmo. Porque empieza desde el 113, ¿no? No, solo del 16. Vamos a leer del 16 al 18. Amo al Eterno porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Eterno y le rogué que me salvara la vida. El Eterno es justo y compasivo, nuestro Dios es todo ternura. El Eterno cuida de los sencillos, cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Eterno ha sido bueno conmigo. Porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Eterno en el mundo de los que viven. Yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Eterno todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Eterno en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Eterno ver morir a los que lo aman. Oh Eterno, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud ofreceré sacrificios e invocaré, Eterno, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Eterno en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Amén. Miren qué interesante. Salmo 19 dice: ¿qué pagaré a Adonai por todos tus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos pagar todos esos beneficios? No hay forma, familia. No tenemos forma de pagar. ¿Cómo podemos pagar por esa relación? Miren, está hablando de la muerte el Salmo 16. Clamamos en nuestra muerte. Salmo 116. Estamos hablando de que está hablando de la muerte. Nos rodearon ligaduras de muerte. ¡Wow! Nos rodeó la ligadura de las muertes. Cuando sentimos que esa muerte nos rodeaba, clamamos al Eterno. Y envió a Yeshua. Clamamos a Yeshua. Reconocemos que Yeshua es el Mesías. Él pagó nuestras muertes. Él pagó. El Eterno pagó. Dice: ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré de la copa de salvación e invocaré el nombre de... No, del Eterno, de Adonai. ¿Y qué dice Yeshua? Está en el Sidur, está en una de las 4 copas. Exactamente. Es parte... La copa de la salvación es parte del Agadá, del Seder de Pesaj, de lo que se hace en la ceremonia de Pesaj. Entonces, tenemos algo bien interesante aquí. Acá estamos validando que nosotros no había un precio que podíamos pagar. Dice el salmista: ¿cómo yo puedo pagar todos esos beneficios? Y él ya pagó por adelantado. Vamos a leer ahora el Salmo 117, perdón. Alabado aquí Aldo. Salmo 117. Alabado a Adonai, naciones todas, alabadle todos los pueblos, porque grande es su misericordia para con nosotros y su fidelidad de Adonai es eterna. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 118. Alabado Adonai porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre su misericordia. Diga ahora los que temen a Adonai que para siempre su misericordia. Desde la angustia invoqué a Yah y me respondió ya poniendo en lugar espacioso.
Adonai está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Adonai está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor confiaré en Adonai que confiar en el hombre. Mejor que confiar en Adonai que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas el nombre de Adonai yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Adonai yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Adonai yo los destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Adonai. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Adonai hace proezas. La diestra de Adonai es sublime. La diestra de Adonai hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abrime las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Esta es puerta de Adonai, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Adonai es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Adonai. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Adonai, sálvanos ahora, te ruego, oh Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Bendito es el que viene en el nombre de Adonai, desde la casa de Adonai os bendeciré. Adonai es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Adonai porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Sí, hay hombre de Yeshua. Amén. Amén. Pero miren qué interesante. Salmo 118. Miren lo que dice en los versos del 2 al 5. Recuerden que esto se cantaba también cuando se subía al templo. Cuando en la fiesta de peregrinaje, en Deuteronomio 16 nos dice, ¿cuáles son las fiestas de peregrinaje? A ver. Panes sin levadura. ¿Quién más? Shavuot y Sukkot. En esas tres fiestas, cuando los peregrinos subían desde el sector sur del templo hasta la puerta sur del templo, iban cantando junto con los levitas los salmos que van desde el 113 al 118. Y cuando llegaban a la puerta, la hermosa, en el sector sur del templo, llegaban cantando el Salmo 118. Y decían, miren, dice, diga ahora quién, Israel. Verso 3, digan ahora quién. ¿Y quiénes son los del verso 4? Los que temen a Adonai. Los temerosos. ¿Y quiénes son los temerosos? Los extranjeros. Cornelio. Muy bien, Aldo. Cornelio, ¿cuál es la historia de Cornelio? Cornelio era un hombre piadoso, hacía las oraciones, daba el sedacá, y es llamativo que está haciendo las oraciones justo en las oraciones de la minjá. La minjá, el shaharit, la minjá. Y bueno, y entonces ahora el contexto es que el Eterno hace acepción de persona que no llamemos impuro a lo que el Eterno ha santificado, pero no hace excepción en un contexto de pureza moral, no ritual, en ese caso de Cornelio, pero moralmente sí. Ok, miren qué interesante. A ver, la historia del etíope, a ver, otras historias que salen, miren lo que va saliendo. Que dice que él venía, también en Hechos, que dice que él venía de adorar en Jerusalén, pero sabemos que él no había podido entrar hasta lugares que solo estaban para Israel. Pero ahora él, al reconocer a Yeshua, tenía la esperanza de resurrección, donde todo va a ser renovado y ahí sí va a poder, como dice, ábrame en las puertas del templo que voy a dar los ofrendas al Señor. Amén. Wow, miren cómo empezamos a hacer conexiones y a entender ahora el propósito de nosotros ser ciudadanos del reino. ¿Cómo somos nosotros ciudadanos del reino? Wow, familia. Esto es increíble. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, familia. Hemos aprendido que como creyentes entramos en un proceso de ciudadanía.
hemos tratado de comprender este proceso de ciudadanía de acuerdo a lo como se hace en un país. Vemos que hay cositas similares y que podemos aplicarlo y entender ahora el mensaje que Pablo está dando, presentando a Yeshua como la redención, como la única forma de ser libres de la muerte, de la opresión, de la injusticia. Todos tenemos ese derecho de querer reclamar esa ciudadanía. Pero ahora depende de cada uno de nosotros. El precio ya fue pagado por el Eterno. Y no solo que fue pagado, sino que ahora nosotros tenemos que decidir si vamos a usar o no ese beneficio. Si estamos dispuestos a decir, ok, voy a confrontar a mi ser interior para hacer esa nueva carne. Hacer lo que Dios me ordena que tengo que hacer. Y no solo eso, familia. La pregunta es, ¿una ciudadanía se puede perder una vez que yo ya la tengo? Sí, ¿Se puede perder una ciudadanía? sí. ¿Cómo se puede perder una ciudadanía? Cuando faltás a lo que vos procuraste, cuando vos cometiste el pecado, o sea, que robaste, mataste, te echan del país, te echan. Cuando vas contra la Constitución. Cuando vas contra la Constitución del país donde... Sí, se puede perder. Más que nada eso pasa con la residencia. Porque al ser ciudadano, si yo, digamos, yo soy extranjero, me voy a vivir a Estados Unidos. Yo quebranto, yo tengo mi ciudadanía, yo ya no soy extranjero en Estados Unidos, soy un ciudadano. Yo primero voy a ser juzgado por la ley americana. Y voy a tener que cumplir mi pena ahí dentro de la cárcel en el estado en donde yo hice. Siendo estadounidense. Siendo estadounidense, porque recuerden, soy estadounidense. Entonces, si yo como ciudadano, o sea, tramité mi ciudadanía, me fui a vivir a Estados Unidos, hice mi ciudadanía, ya no soy extranjero, ahora yo cometo una falta, mi responsabilidad es más alta. Voy a ser juzgado igual que un natural. Y voy a tener que ir a la misma prisión del natural. Y hasta que yo no termine de cumplir mi culpa, yo no voy a ser extraditado. ¿Por qué? Porque cuando yo cumpla mi culpa en el Estado Nacional donde yo tramité mi ciudadanía, cuando yo salga de esa prisión, ya no soy más ciudadano. No. Me tengo que volver al país de origen. Interesante, o sea, se puede perder una ciudadanía. Ahora, ¿saben qué? Cuando uno tramita la ciudadanía, también puede perderla apenas la tramita. Y no es porque yo cometa una falta. Se puede perder una ciudadanía si yo en un lapso de 2 años de haber terminado el trámite, si yo en un lapso de 2 años me voy a mi país de origen, por ejemplo, por 1 año, y yo no vuelvo a Argentina por 1 año, yo pierdo mi ciudadanía. ¿Cometí alguna falta? No, pero son las condiciones. Yo quiero mantener mi ciudadanía, mínimo yo tengo que estar yendo y viniendo a mi país de origen, por ejemplo, máximo 3 meses, volver. Y estar entrando a Argentina durante 2 años consecutivamente. Pero no me puedo ir por 1 año completo y volver. Porque cuando vuelva, no hay ciudadanía. ¿Y cómo aplicaría esto en nuestro ámbito espiritual? Y que no Yo- podés volverte al mundo, a la creencia del mundo, por 1 año. Porque ya dejaste de creer en Adonai, dejaste de cumplir los preceptos. Primero, Porque No te podés pide. estar yendo y Guarda. viniendo. No podés estar Primero. yendo y viniendo. Ni siquiera yendo y viniendo, no podés. Exactamente, yo no puedo estar jugando a 2 aguas. ¿A qué? Soy ciudadano acá del reino, pero también hay cosas que me atraen del lugar de origen, de donde me saco. Entonces, bueno, tengo esta ciudadanía que me trae beneficios, pero también quiero permanecer en la otra porque también tengo mis beneficios porque va de acuerdo a mi carne. Como la Orfa, Rudy, Orfa, pues ella podía acceder a ciertas cosas. Si venía de Israel, capaz se le sea mejor. Pero ella no iba a dejar sus dioses y ni bien pudo, volvió a su tierra atrás. Exactamente. Entonces vemos que una ciudadanía se puede perder. Y no solo por cometer una falta grave, sino con el hecho de estar jugando. Esta ciudadanía, vamos a hablar de la ciudadanía espiritual que tenemos ahora, podemos nosotros perderla por estar jugando a 2 puntas. Estoy en la esfera de lo santo, pero me atrae también lo común, lo profano. Entonces voy y vengo, o sea, estoy tibio. ¿Y qué dice Apocalipsis?
Ok. ¿Qué querías compartirme, bro? El Guada me compartió un pasaje hace mucho, segundo de Pedro 2:20. Segundo de Pedro 2:20, es conocido. Segundo de Pedro 2:20 al 22. Segunda de Pedro 2. 20. Para que lo vamos a compartir para que lo vean los hermanos también en internet. Aquí compartir. Compartir. Ahí está. 20. Al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua el Mesías, echándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Wow. Lo que acabamos de hablar, validado por la Biblia. Interesante. Gracias, Juan. Gracias por haberle compartido eso al papi. En la vida de todos nosotros se ve eso. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuántas muertes ha habido? Todo eso en tu vida. Si tenés descendencia o no, todo eso se ve si realmente estás cumpliendo con lo que Dios está haciendo. Exactamente, wow. O sea, en la vida tuya y de tus familiares. Es lo que a reflejar eso. Exactamente, y es lo que dice Pablo cuando él está hablando en el contexto de Pesach, que lo vimos el sábado, recuerden, que dice, miren ustedes mismos, mírense a ustedes mismos. Claro. Somos nosotros los que... Cuídate de ti mismo, recuerden ese mandamiento. Nos tenemos que cuidar ahora, depende de ahora de nosotros. El que cree estar firme, mire que no cae. Muy bien, Pablo, muy bien. Tenemos que ahora nosotros procurar guardar esa ciudadanía. Si yo ya llegué a tener ya la ciudadanía, de tener mi documento en la mano, mi DNI en la mano, a tener la señal del convenio como hombre, ahora depende de mí de permanecer en el convenio. Porque si yo no permanezco en el convenio, mayor es mi responsabilidad. Y si yo estoy en el proceso, hay grandes beneficios en el proceso. Llegar a la ciudadanía. Pero depende de mí también si termino o no termino ese proceso. Si me canso a mitad de camino y me vuelvo a mi país de origen, a la muerte, o me esfuerzo y hago todo lo que el juez me dice que tengo que presentar para mi carta de ciudadanía. Igual uno puede ver en su vida, digamos, la ayuda de Dios para permanecer. También. Eso se ve. Y eso hace que no te alejes vos. Exactamente. No todo es por tu fuerza, sino por la ayuda de Él. Él te ayuda a que vos estés. Exactamente. Ahora, entonces, cada vez tendría que ser más loco irse. O sea, porque ya no... Claro. Ahí, exactamente. Romanos 11, la segunda parte, digamos, de casi la mitad del pasaje, habla acerca de que nosotros como injertados, pero también a Pablo da una palabra acerca del judío que fue desarraigado, ¿cierto? Y estamos hablando del judío y le dice, no cuántos de ustedes fueron, no el judío fue desarraigado, sino también, y cuántos más ustedes, los gentiles, que fueron injertados. Está hablando acerca de una soberbia del parte del gentil hacia la verdadera llama que corresponden al árbol que es Judá. Y lo que acá que voy, que el mismo Judá fue desarraigado. Entonces eso que quiere decir que nosotros no debemos tampoco entibiarnos, sino permanecer y luchar para permanecer en ese árbol y no ser desrasgado y decir, no, yo ahora a través del Mesías y yo ya está y ya no puedo ser desgajado más. No, si fue desgajado el mismo rama que es natural, cuanto más nosotros. Entonces, por eso dice, temamos, dice Pablo en el Romano. Y otra cosa, bro, que me llamó mucho la atención del Salmo 118, que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y sabemos en un contexto del templo, que se cantaba mientras se estaban ofrendando los corderos de Pesaj, y sabe que nuestro Mesías Yeshua estaba colgado en la cruz en ese tiempo. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, también le decían a Yeshua cuando entró
Exactamente. El pueblo le decía eso. Osana. Osana. Pero wow. Ahora vieron qué importante es poder entender a Yeshua como el Cordero. Y vemos que no tiene nada que ver con el pecado que nosotros hemos cometido. O sea, faltas que nosotros hemos cometido como mentir, robar, hablar mal de alguien. Son cosas que nosotros podemos restituir. Pero hay algo que Yeshua vino a hacer, fue a quitar la muerte. Ahora miren cómo podemos explicar que Yeshua nos vino a liberar de la muerte. A través de una ciudadanía. Y ahora entendemos cuál es nuestro propósito y cómo ahora nosotros podemos acceder a la plenitud de ser contados como parte de Israel. Y para que cuando se cumpla lo que diga Ezequiel capítulo 47, seamos aptos y seamos considerados ya no extranjeros, sino natural en cada una de las tribus. Ahora, no sabemos en cuál, pero tenemos la esperanza que en el milenio seremos parte de Israel. Siempre y cuando sigamos trabajando en nuestra ciudadanía. Sigamos trabajando en cumplir esos requisitos. En decir, Señor, aquí estoy. Reconocer, o sea, valorar lo que realmente el Eterno hizo que nosotros no podíamos valorar. Y porque para siempre es su misericordia. Amén, Pablo, y para siempre su misericordia. ¡Wow! Concluyendo el segundo de Pedro dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Amén. El resultado de una carta de ciudadanía en el reino del Eterno. Amén. Amén. Sí, familia, a seguir trabajando. Miren qué interesante, algo que estamos aprendiendo y que estamos tratando de entender en el inicio de un ciclo de festividades. Cada de estas festividades son citas que tenemos que tener nosotros con el Eterno. Un poco como hablábamos recién de la ciudadanía. Una persona que gestionó la ciudadanía no se puede ir de la Argentina mínimo por 2 años, no puede irse por más tiempo de 3 meses. El Eterno nos dice, ¿qué nos pide? Que cada tiempo podamos nosotros venir a Él. En cada fiesta. Muy bien, en cada fiesta. Que nos presentemos a Él. Y que le traigamos, ¿qué? Las ofrendas de agradecimiento. Que no nos presentemos con manos vacías. Y no importa si es mucho, si es poco. De lo que Él nos ha dado, Él nos dice, vengan a mi casa. Vengan aquí, yo los quiero ver. Traigan lo que sea, lo que ustedes, no lo que sea, sino lo mejor de lo que yo les he provisto. Mucho, poco o más o menos, o sea, medio, no importa. Corazones agradecidos. Exactamente, el corazón agradecido. Y el Eterno nos recibe. Y no solo eso, ¿saben qué? Cuando los peregrinos subían a Jerusalén, como el rey invitaba, no se les cobraba hospedaje, no se les cobraba estadía, porque el rey es el que invita, el que paga. Por eso, cuando los que venían de afuera subían y venían trayendo lo mejor de sus tierras, las bendiciones que Dios les había dado, mucho poco, pero traían lo mejor, pero no se tenían que preocupar, porque sabían que en Jerusalén había un lugar donde el Eterno los iba a recibir. El Eterno los invitó. Miren qué diferencia con tramitar una ciudadanía a nivel humano. Uno tramita la ciudadanía a nivel humano, lo único que tenés que hacer es pagar mucha plata. Jurás y te dicen hasta luego. En cambio el Eterno te dice, ¿completaste tu ciudadanía? Ven, siéntate a la mesa de Pesaj. Bienvenido a la ciudadanía. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén. Una de las cosas que hablábamos anoche, que es el Shalot de Pesaj, y decimos, cuando nosotros nos sentamos a celebrar el Día de la Independencia de Argentina acá, cuando nos sentamos nosotros a celebrar un 9 de julio, y explicarle a sí, los días de Independencia y Revolución de Mayo. Sí. Y le explicarle a nuestros hijos cuándo lo hicimos, nunca lo hicimos. Y en este caso, digamos,
nosotros vamos a decir, ¿qué están haciendo? Estamos celebrando porque es una fiesta que corresponde al pueblo de Israel. Pero vos no sos israelita, vos sos argentino. Pero yo como Israel le enseño a mis hijos, pero si vos no sos israelita, pero yo les enseño, entonces ellos saben, creo que saben más de esto, de ese ceder de Pesaj, y contarle el relato y decir, nuestros ancestros salieron de esclavitud, pero si vos no sos israelita, no son tus ancestros, no fueron tus padres, no fueron tus abuelos, no fueron nada. Pero es algo que vos te sentís propio de algo que quizás te pueden decir de afuera, vos no lo viviste, pero uno espiritualmente lo siente que es parte de ese pueblo. Es tu verdadera ciudadanía. Claro, y lo hacemos ¿en dónde? Estando en el exilio, lo hacemos. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Es como que no tenemos identidad. Así es. Si nosotros no celebramos la fiesta patria o recordamos que el 1 de mayo o 9 de julio, ¿no? Es como si perdimos la identidad como argentinos. Pero ahora nuestra identidad, una de las cosas es la pesa, y entender el significado de pesa, entender que fue a través del mérito de Yeshua que entramos en este pesa. ¿Ah? Exactamente. Pero anhelaban una mejor, la celestial, por lo cual Dios nos avergonzó de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, o sea, de los padres de la fe, digamos, que dice Hebreos 11, dice, ellos esperaban una ciudadanía. Vos estás esperando una ciudadanía. En fe eres ciudadano, pero estás esperando que se llegue a conclusión. A que se cumple, exactamente. Entonces, miren qué hermoso. Terminamos un proceso y Él nos dice, bienvenidos. Como leíamos en Isaías, en su monte, hará un banquete para recibir a los pueblos. ¡Wow! Qué hermosa es esta fe, dice la oración. Esta fe estable, duradera, fiel, querida y acepta. Exactamente, wow. Muchísimo por aprender, ¿no es cierto, familia? Pero miren qué hermoso poder ver a través de Yeshua, Pesaj, y lo que ahora entendemos lo que Juan está diciendo. Está diciendo Juan, sí, Yeshua es el Cordero que nos trae la libertad y que viene a vencer, ¿qué? La muerte. Ahora depende de nosotros si vamos a querer ser o no ciudadanos del reino. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ha sido un gusto, familia, compartir este tiempo con ustedes. Al igual aquí los hermanos que están en internet, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ahora queremos tomar también un tiempito aquí, aprovechar que nos hemos reunido para compartir un poquito en coinonía. Le agradecemos a todos los hermanos que se han conectado. Y recuerden, el sábado nos vemos el jueves, ¿cierto? El jueves. Estoy perdido, yo tantos días de reposo, ¡wow! Estoy ya un poquito perdido. El jueves nos vemos con los estudios del mandamiento. No hay porción, pero vamos a seguir estudiando los mandamientos. Hay muchos para aprender y seguir con este proceso de restaurar el alma.